Buenos días, estudiantes, soy Cintia Lotier, su profesora de biología, y hoy día les voy a presentar el PowerPoint número 5 de la clase acerca de la neurona. En esa clase el objetivo es que ustedes conozcan las estructuras celulares del sistema nervioso, que son las neuronas, cuáles son los tipos de neuronas que existen y cómo funcionan. Tenemos nuestros conocimientos previos. El señor que está ahí, don Santiago Ramón y Caja, es el científico que se preguntó sobre el funcionamiento del cerebro y se hizo varias preguntas, así que los invito también a ustedes a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿qué estructuras del sistema nervioso actúan cuando lees? ¿Creen ustedes que son las mismas que cuando baila, o cuando cocina, o cuando piensa? Anoten su respuesta. También les quiero hacer recuerdo de lo que hemos visto en la clase anterior sobre el arco reflejo. ¿Cómo viajaba la información a través de las neuronas? ¿Se recuerdan que habíamos visto que había neurona aferente, interneurona y neurona eferente? ¿Cómo se transmitía esta información al músculo efector, por ejemplo, para que se retirara la mano del fuego, de la fuente de peligro? ¿Qué era esa información? ¿Qué característica tenía? ¿Se han preguntado cómo funcionaba eso? Y como tercera pregunta les quiero hacer un pequeño ejercicio y hacer pensar en ese corredor que está aquí. ¿Qué viene a representar en esa imagen? Lo que está aquí, les adelanto, es una neurona. Y aquí vemos a alguien correr. ¿Por qué será que esta persona está ahí dibujada así? ¿Por qué? ¿Qué viene a representar eso? Eso es para reflexionar. Ahora, la neurona. Cuando hemos visto el arco reflejo, ahí se recuerdan que está aquí el arco reflejo, habíamos visto que había una neurona, que es la neurona azul que está aquí, la neurona aferente, la neurona gris, la interneurona, y la neurona roja, la neurona eferente, que se conectaba con el efector. ¿Te preguntaste en ese minuto cómo funciona esa neurona? ¿Y cuál es el proceso que permite el paso de esta información? Sí, no, quizás, pensé que era así, pienso que era así. Analice un poquito y responda en su cuaderno a esas preguntas. Bueno, la neurona es la célula del sistema nervioso. Son encargadas de la transmisión del impulso nervioso. Esa información, ese mensaje que hemos hablado antes, tiene un nombre y un apellido, se llama impulso nervioso. ¿Ya? Y las neuronas se comunican entre sí y por ejemplo, aquí con el músculo, vía una zona, un punto que se llama sinapsis. Y todas las neuronas conectadas entre sí forman lo que se llama una red neuronal. Aquí tenemos una mapa 3D del cerebro, donde vemos todas las neuronas y cómo se conectan. Ahí tenemos una red neuronal. Y en el dibujo de aquí tenemos lo que aquí encerrado en un círculo rojo, la sinapsis. Este punto de encuentro entre, por ejemplo, aquí es entre dos neuronas. Aquí también tenemos una sinapsis, pero es entre un músculo y una neurona. Vamos a ver en detalle lo que es la sinapsis, el impulso nervioso y la neurona. Para empezar, vamos a hablar de las partes de una neurona. Como toda célula, la neurona posee organulos o organelos, ¿ya? Ahí lo podemos ver en el dibujo que está aquí. Tenemos el aparato de Golgi, tenemos la mitocondria, ahí en gris es la membrana plasmática, ¿no es cierto? Como cualquier neurona que ustedes conocen. Aparte de eso, y para cumplir su función, la neurona tiene una forma bien diferente, bien especial. Y vamos a ver aquí. Aquí recuerden, es el cuerpo celular, como una célula común y corriente, donde tenemos el núcleo, ¿no es cierto? Y eso en una neurona se llama el soma. ¿Okay? Y el soma tiene prolongaciones que se llaman dendritas. Están aquí, todas estas. Y tiene una prolongación más larga aún, la que está aquí. Se llama el axón. El axón va a terminar como botones terminales, o terminales sinápticos, o botones axónicos. Depende del libro que van a consultar. Pero en general va a decir terminal.
Así que ustedes pueden entender que es el final del axón que está aquí. Y el axón, a veces, o mayormente de las veces, está recubierto por unas capas de mielina, están aquí, ahí, y entre cada capa, esa zona que está aquí en un punto rojo en el láser, es lo que se llama nódulos o nodos de Ranvier, ¿ya? Vamos a ver la función de esta capa mielínica y cómo se genera esa capa mielínica. En cuanto a esa ilustración que está aquí, tenemos la indicación de la dirección del sentido del mensaje, la dirección del mensaje. Vemos que parte desde la dendrita, recoge el soma, va a recorrer todo el axón, va a pasar por ahí y va a ir hacia los botones terminales. Eso es lo que es la parte de la neurona. Les recomiendo anotar o dibujar esta neurona. Como les dije, la capa mielínica no se genera de por sí sola, sino que es fabricada por unas células especiales que se llaman células de Schwann o neurolemocitos. Y vamos a ver más adelante que se sitúan por aquí, encima mismo de la capa mielínica, ya que fabrica y se enrolla sobre ella la mielina. Vamos a ver también qué es la mielina. Ahora, existen varios tipos de neuronas y eso, según la función que debe cumplir, va a tener una forma, una morfología específica. Y existen varias formas de clasificar las neuronas, ¿ya? Por ejemplo, según dónde se ubican en el sistema nervioso, por ejemplo, la interneurona, recuerdan que se ubica adentro del sistema nervioso central. Y, por ejemplo, la neurona aferente está comunicándose entre un receptor de la piel y esa interneurona que está en el sistema nervioso central. O sea, que ese sería como el mensaje que llega. Eso, el primer mensaje, digamos, la información. Luego tenemos el procesamiento en el sistema nervioso central y después tenemos la respuesta, que sería dada por la neurona eferente hacia el músculo efector. Por eso podemos clasificar, por ejemplo, las neuronas según el sentido del impulso nervioso, ya sea de ida hacia el sistema nervioso central o de vuelta, desde el sistema nervioso central hacia un músculo efector, o una glándula, o otra neurona. Vamos a ver eso. Son las tres opciones en todo caso, no hay más. O también la podemos clasificar según su forma, su morfología. Como está ahí presentado en esa diapositiva, vemos que existen esas neuronas que están aquí, que se llaman unipolar, donde vemos que el soma está como un poquito excentrado y ahí tenemos largos axones. También usa una dendrita que sería más larga para terminar aquí las dendritas principales. Y ahí tendremos el axón con los botones terminales. Esa es la típica de los invertebrados. También tenemos la neurona del tipo bipolar, que tiene que ver con la red craneal, la red de nervios craneales del sistema nervioso central. Por ejemplo, ahí vemos que están conectadas con lo que es el sentido de la vista, del olfato, sentido del equilibrio, eso es del oído interno, oído medio. Entonces, eso tiene que ver con cortas distancias, digamos, ¿ya? Y la multipolar, que esa es la más numerosa en los vertebrados, es la más común también en cuanto a rótulos que le van a pedir quizás en PSU. Y eso tiene que ver con el tacto, el movimiento. También son las más largas, ¿ya? Si quieren ahondar más en el tema de clasificación de neurona, les invito a ver el video que está aquí, disponible en YouTube. Cuando están viendo el PowerPoint desde Classroom, pueden hacer un clic izquierdo sobre este vínculo y podrán ver más en detalle esa clasificación que existe. Ahora, ¿cuál es la función de la célula nerviosa? Recuerden que hemos visto que transmitía una información, ya sea desde un receptor hacia un sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central hacia un músculo efector. Eso era para el arco reflejo.
Y esa transmisión de la información tiene que ser con precisión, ya que no queremos que se contraiga todos los músculos del brazo, solamente el tríceps para que se levante la mano del fuego. Por eso, precisión. Necesitamos que sea rápido, ya que necesitamos salvarnos, por ejemplo, ahí siguiendo la idea del arco reflejo, y a larga distancia. Por ejemplo, para ilustrar el tema de la larga distancia, imaginen la punta de su pie y está conectada con el sistema nervioso central que se encuentra a la punta del coxis de la médula espinal y de su columna vertebral. Por ende, una pierna puede tener hasta 1 metro, quizás más, de largo. Y por lo mismo encontramos neuronas que son muy largas y otras que son muy cortas, pero tienen que comunicarse con mucha precisión, mucha rapidez, y por eso el tema de las largas distancias. Y como se lo he dicho, esas células nerviosas, que se llaman neuronas, se pueden comunicar entre sí, entre otras células nerviosas, o con una célula muscular, como lo hemos visto en el arco reflejo, o con células glandulares, las que son responsables de secreciones, las secreciones endocrino de las hormonas, por ejemplo. ¿Y cómo se comunican? Bueno, lo hacen a través de una señal eléctrica que se llama impulso nervioso, nombre y apellido. Ya. El impulso nervioso, ahí lo vemos en el GIF que está aquí, viaja desde la dendrita, viaja por toda la neurona, pasando por el soma, por todo el axón y hacia el botón terminal. Y la conexión entre la neurona y otra célula se llama una sinapsis. Noten aquí, en este GIF, vemos cómo está interrumpido aquí el mensaje. No salta de un punto de un nódulo de Ranvier hacia otro nódulo de Ranvier. Y eso se debe a esa capa mielínica, fabricada, recuerden, por las células de Schwann, que es aislante, que es un aislante. Y eso permite que el impulso eléctrico se vaya saltando y brindando así mayor rapidez, como en vez de estar corriendo, estaría saltando sobre un trampolín gigante y llegaría más rápido hacia el otro punto. Y así, bueno, va más rápida la información. Y como les dije, aquí en ese punto azul que está aquí, esa es la célula de Schwann, que fabrica la capa mielínica. Ahora, ¿cómo es que ocurre esa transmisión del impulso nervioso? ¿Cómo funciona ese sistema nervioso? Todo eso es gracias a que la neurona posee un potencial de membrana. Y cuando hablamos de potencial, hablamos de potencial eléctrico. Aquí en esa imagen ven un corte transversal de, por ejemplo, un punto dado de una neurona. Podría ser un pedacito de dendrita, de soma o un nodo de Ranvier. Una zona donde no haya mielina en el fondo. ¿Ya? Entonces, aquí el potencial de membrana, potencial eléctrico, es dado gracias a una diferencia de carga entre el medio intracelular y el medio extracelular. Ahí está la membrana de la neurona, que recuerde que como cualquier membrana es una bicapa fosfolipídica, aquí está un fosfolípido, y como todas las membranas, esta capa fosfolipídica está intervenida, digamos que hay adentro unas proteínas, y ya sean las azules y moradas, que son las proteínas canales, que dejan pasar de forma pasiva permanentemente iones, sodio y cloro. Por ejemplo, aquí tenemos sodio que entra aquí, habría otros con el cloro. Y también tenemos otros tipos de proteínas, que son las bombas NAK, que para 3 carga de sodio, ahí vemos las 3, dejan entrar 2 carga de potasio. Y esto lo hacen mediante el gasto de energía. Perdón. También vemos que hay en el medio intracelular unas proteínas que están aquí en verde, que son proteínas negativas. Así que, a modo de resumen,
el medio interno o el citoplasma de la neurona está cargada negativamente en comparación al medio extracelular que está cargado positivamente. Y está cargado positivamente ese medio extracelular porque tiene más iones positivos, que recordémoslo se llaman cationes, y son los iones de calcio, Ca2+, sodio, Na+, pero también hay cloro, que es un ion negativo, o sea, un anión, pero de forma general, global, la carga exterior es positiva por la presencia de mayor concentración de esos cationes. Y el interior de la célula está cargado negativamente y esto se debe a las proteínas negativas. Y también vemos que tenemos iones positivos, que son los potasio, ahí en rojo, que son cationes K+. Bueno, y la señal eléctrica, para que pueda transmitirse a través de esa neurona, para que pase de la dendrita, del soma, hacia los botones terminales, vamos a ver que hay un juego de entrada y salida de esos iones que hemos nombrado aquí. Pueden ver en la página 31 de su libro más en detalle esos cationes y aniones. Ahora, para seguir hablando del potencial de membrana. El potencial de membrana, cuando está ahora ahí, potencial en reposo, vemos como al interior hay más carga negativa y en el exterior, bueno, había más carga positiva. Ahí en el GIF vemos cómo va cambiando eso mediante ahí un impulso nervioso, está ocurriendo, y hay algo que se abre, lo que permite el paso de cationes al interior de la célula, en el citoplasma. Y ese cambio, el ingreso de esos cationes, va a cambiar esa polaridad. Recuerden que ahí estábamos en negativo al interior y eso generaba ese potencial de membrana, y ahí ya estamos con positivo en el interior, más iones positivos, cationes al interior, ¿ya? Y eso va a producir algo. Lo vamos a ver de a poquito. Solamente decirle por el momento que esta polarización y este cambio de polaridad se debe gracias a los canales de difusión pasiva, que son los de sodio y potasio, mayormente, vamos a hablar de ellos nomás por el momento, y a las bombas de sodio-potasio, que eso recuerden, es con gasto de energía, ATP, adenosino trifosfato. La concentración de sodio en el medio extracelular es mayor, por eso estamos en positivo ahora, en la imagen. Y en el medio interior hay más potasio, ya también que es un ion positivo, pero recordemos que es negativo gracias a la presencia de esas proteínas cargadas negativamente. Vean el libro, página 32, para completar lo que les estoy diciendo. Ahora, la transmisión del impulso nervioso. Lo que estábamos viendo en el GIF anterior es en un punto dado, ¿ya?, de las células. Hagamos un zoom, por ejemplo, en un nódulo de Ranvier y vamos a observar qué ocurre cuando llega un impulso nervioso, una información, ¿ya? La membrana se encuentra al momento, antes de recibir cualquier cosa, la membrana, lo dijimos, es polarizada. Es negativa en su interior y positiva en el exterior. Y eso se debe medir con un aparato que mide los voltajes. Si ponemos un electrodo en el interior y otro en el exterior, vamos a tener un resultado dependiendo de la neurona. Aquí en este ejemplo es menos 70 milivoltios. Hay otras que pueden ser menos 90, pero eso, bueno, en ese momento de nuestros aprendizajes da igual. Solamente dense cuenta que el potencial de reposo en esa imagen es de menos 70 milivoltios. Ahí está en reposo, no está pasando nada. Usted puede estar durmiendo, por ejemplo. Ahí está la neurona tranquila. No está usted leyendo, no está bailando, no está cocinando, nada. Cuando llega un estímulo, ahí, como vimos en el GIF anterior, pasa que ingresan ciertos iones
en el medio intracelular. Y cuando pasan suficientemente para llegar hacia el umbral, entonces se gatilla lo que se llama un potencial de acción. Puede pasar pocos y esos son intentos fallidos de potencial de acción. No fue suficiente el estímulo. Pero cuando llega, por ejemplo, aquí a menos 55 milivoltios, la membrana se va a despolarizar. Recuerden aquí, ingresan iones positivos adentro, en el medio intracelular, llegando hacia un tope de más 40 milivoltios. Pasamos a ser positivos. Ya, el medio interno está positivo ahora. Y luego vamos a tener la repolarización, ya, y un periodo dado de refractorio o de hiperpolarización que está aquí, para luego llegar a de nuevo un estado de reposo o un estado de potencial. Ya. Vamos a ir en detalle en eso y vamos a ver por qué ocurren estas tres fases que están aquí. Pueden ver también el video que está aquí, los invito a verlo, que les va a ayudar mucho a entender esa particularidad del sistema nervioso que es muy importante manejar. También les quiero invitar a jugar un poquito para entender mejor ese potencial de acción y ese potencial de reposo y todo ese juego de iones. En un juego que encontré ahí, les puse el hipervínculo, pueden pincharlo aquí, juega aquí, y lo tengo ahí preparado, y se lo quería mostrar en esa misma, vamos a poner pausa y vamos a ir a verlo. Aquí estamos viendo lo que es el juego. Vemos como pasivamente entran y salen iones. Vemos aquí hay un ion de sodio que está entrando, el que estaba aquí está entrando en su canal pasivo. Aquí tenemos un ion potasio que está saliendo. Recuerden que de forma natural los medios se van a tender a equilibrar, ¿ya? Donde normalmente hay poco sodio, va a ingresar por naturaleza. Y como hay mucho potasio adentro y poco afuera, van a tender a salir, ¿ya? Realmente les invito a jugar aquí en eso, poniendo cámara lenta. Vamos a estimular la membrana, va a llegar un impulso nervioso, ahí está llegando, y vamos a ver cuál es el juego ahí. Tenemos el ingreso de esos iones de sodio y la salida posterior, ahí está saliendo de a poco todo el potasio. Siguen entrando un poquito de sodio, ahí está entrando y volvimos a un estado normal. Podríamos ver las cargas, ahí estamos en estado de reposo, estamos negativo adentro, positivo afuera. ¿Qué pasa cuando estimulamos la neurona? Ahí va a llegar el estímulo y ahí tenemos el ingreso de cationes que provoca un cambio de polaridad. Y ahí estamos ya en la repolarización. Y los invito a jugar así. Podríamos ver las concentraciones, por ejemplo, sodio-potasio. ¿Qué pasó cuando estimulo? Vemos aquí el potasio está a 4 millones, 4000. Y ahí todavía no cambia el potasio. Ahí cambió poquito. Analicen eso. Cómo está cambiando adentro y afuera. Y el sodio también. Cómo estuvo evolucionando. ¿Quién entra mayormente? ¿Y en cuál momento? La tabla de potencial. Podemos ver aquí nuestro potencial. Bueno, aquí estamos en el periodo refractario, donde ahí está. Potencial de acción, despolarización, repolarización. Y ahí ven, si intento estimular mi membrana, no puedo, porque estoy en hiperpolarización. Ahí a partir de aquí debería poder hacerlo.
que ya estamos vuelto a menos 75 ahí. Entonces ya podría volver a estimular mi membrana. Los invito a jugar en eso y a anotar sus observaciones, ya que es muy interesante verlo y para entenderlo. Ahí estamos positivo adentro, se dieron cuenta, y ahí volvió a ser negativo. Eso es el pequeño juego que les propongo hacer, que les va a ayudar mucho a entender, y quiero que anoten en su cuaderno el estado de los canales, cuáles se encuentran abiertos, cerrados, en los distintos momentos del potencial de acción: despolarización, repolarización, hiperpolarización o potencial de reposo. Los movimientos de los iones, quiénes son los que entran, que salen, y en cuál momento entran y salen. Concentración de los diferentes iones durante y las fases. Intentar estimular seguir la neurona, ya lo vimos, se hace un cierto desfase porque el tema de la hiperpolarización no puedo volver a estimular directamente después de un primer potencial de acción. La neurona no permite estimular. Y bueno, complementar el esquema de la diapositiva esa, de la anterior. Por ejemplo, aquí ya lo hemos visto, ingresa sodio. Y en el momento de repolarización ingresa potasio. ¿Ya? Ahí podrían poner, por ejemplo, que está negativo adentro, positivo afuera. Aquí está, bueno, ahí está, no, aquí está negativo adentro, positivo afuera. Ahí está empezando a ser positivo, positivo más positivo. De hecho, está más positivo por el ingreso del sodio. Y así, ir completando ese esquema. Pueden completar y verificar su esquema pinchando aquí, que corresponde a una diapositiva del mismo PowerPoint, así que se lo mostraré en esa pequeña explicación que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo se comunican entre células nerviosas, entre célula nerviosa y músculo, o célula nerviosa y célula glandular? Eso, como les dije anteriormente, se hace mediante la sinapsis. Este es el punto de encuentro entre dos estructuras del sistema nervioso. La más común ya la hemos visto en el arco reflejo, y se trata de la conexión entre varias neuronas. ¿Se recuerdan cómo se llamaban esta neurona? Espero que sí, es la interneurona. Esta aquí, por ejemplo, esta de aquí conecta esta primera neurona con esa tercera neurona. Esta de aquí es una interneurona. Es la más común, como han visto, la multipolar también es la neurona más común en los rótulos. Ahí reconocemos las estructuras: dendrita, núcleo, axón, capa de mielina y botón terminales. Aquí tenemos una sinapsis, en ese punto de aquí. Ese botón terminal está tocando soma o dendrita, y yo no sé muy bien por el dibujo, pero la neurona siguiente. Esa es la neurona presináptica. Aquí tenemos la sinapsis. Esa es la neurona postsináptica. Vamos a ver qué es eso. Las sinapsis pueden ser de tipo eléctrica o de tipo química. Y eso depende de cómo están, entre comillas, unidas y cuáles células se comunican. Vamos a tener células presinápticas con su axón, el botón terminal o terminal axónico. Y aquí tenemos proteínas de canales que se llaman gap junction y permiten el paso directo de ese potencial de membrana, que es eléctrico, recuérdense. En la sinapsis química, que es como un poquito más compleja, pero básicamente es lo mismo. Ahí tenemos un potencial de acción, ahí están ingresando sodio adentro, y este sodio va a provocar la exocitosis de esas vesículas que contienen neurotransmisores. Ahí se están saliendo, exit, saliendo, y se van a ir a fijar ahí sobre la célula postsináptica. El neurotransmisor recibe ese neurotransmisor, y al recibir esos neurotransmisores, el potencial de acción va a generar la entrada de ion sodio y la salida de potasio levemente, y va a seguir así el potencial de acción en lo que podría ser el resto de la neurona postsináptica.
Les invito a ver el video que está aquí, ya que explica de otra forma lo que les acabo de decir, pero lo intenté hacer lo más simple posible. Y también van a ver que existen varias formas de clasificar la sinapsis, ya que podrían clasificarse según el efecto que producen, por ejemplo, secreción glandular o movimiento muscular. Y bueno, lo más común es que se clasifiquen según sean sinapsis eléctrica o sinapsis química. Es lo que estamos viendo aquí y es lo que tienen también en el libro en la página 33. Tipos de sinapsis según la zona de encuentro. Tenemos sinapsis química interneuronales y estas pueden ser de varios tipos según dónde se encuentra. El botón sináptico que está aquí, que es en el axón, recuerden, el terminal del axón, el botón sináptico, está tocando aquí una dendrita de una otra neurona. Y eso es una sinapsis de tipo axodendrítica. También tenemos las sinapsis de tipo axosomática. El axón que está ahí está tocando el soma. Y también las sinapsis que son mixtas, donde tenemos tres neuronas, una está tocando el axón, su axón, y otra está tocando el axón en el soma, axónica y axosomática. Recuerden que esos son sinapsis químicas interneuronales. Ahora, de lo que hemos visto, les recomiendo anotar en su glosario al menos las dos palabras que hemos utilizado mayormente, que es neurona y sinapsis. Con neurona explicar la función y las partes, para eso podrían hacer un dibujo, ¿ya? Y sinapsis, recuerden que en griego significa unión o enlace, que es el punto de contacto, entre comillas, entre distintas células nerviosas, glandular o muscular o otra célula nerviosa. Y puede ser de tipo químico o eléctrico. Note bien, el impulso nervioso es siempre eléctrico. Les recuerdo que pueden complementar sus estudios leyendo las páginas del libro de la 30 a la 33 y que también pueden completar ese glosario con cualquier otra palabra que les pareció importante en la presentación o en el libro. Cualquier duda pueden escribirme y podemos volver a detallar este contenido. El resumen del potencial de acción que les pedí que completaran deberían tener algo así, que es lo más completo que encontré en internet, pero ustedes ya pueden, por ejemplo, ya compuestas de sodio o potasio están siempre abiertos. Recuerden que son los canales pasivos, ahí los vemos, están abiertos. Y que cuando llega un potencial de acción, aquí estamos en el umbral, o sea, ya pasó, es la ley del todo o nada. Cuando tengo suficiente impulso nervioso, entonces se dispara lo que es la fase de despolarización, el ingreso de sodio adentro de la membrana. Luego llegamos a un tope y ahí las puertas de sodio se cierran y ahí se empiezan a abrir las compuertas de sodio, de potasio. Vemos que aquí es más lento. Por eso tenemos lo que se pasa después, que es la hiperpolarización, porque entra más potasio de lo normal. Y eso permite también ese periodo refractario o hiperpolarización donde la neurona, entre comillas, vuelve a un estado de potencial de acción, pero lentamente. Ahora, para evaluar los aprendizajes sobre esta clase, les propongo responder al formulario que está aquí, que se llama actividad de la clase 5, la neurona. Está disponible aquí o en Classroom. También pueden complementar sus estudios con el libro de texto. Y les recuerdo que la devolución de los formularios, ya sean quiz o actividad, se hace automáticamente cuando apretan enviar. Por lo que si tienen una duda o una inquietud, pueden escribirme a mi correo aquí antes de apretar enviar, ya que no se permite edición en las respuestas de los quiz.
como siempre, las actividades son bonificadas con décimas, así que realmente háganlo con seriedad y eso, les deseo un muy feliz estudio y nos vemos pronto. Chao, chao.